Bienvenidos a La Hora del Museo, el podcast del Museo Histórico Nacional. Identidad, cultura, patrimonio y más. Soy Rocío Muñoz y te invito a un encuentro diario con la historia y sus protagonistas. En el corazón del desierto más árido del planeta se desarrolló una historia extraordinaria de supervivencia, moda y resistencia. Entre 1840 y 1930, las oficinas salitreras del desierto de Atacama no solo fueron centros de extracción minera, sino verdaderas ciudades autónomas donde miles de personas vivieron, trabajaron y crearon formas únicas de vestirse y relacionarse con su entorno. ¿Cómo se las arreglaban las familias para confeccionar ropa en medio de la pampa? ¿Cómo es que llegaron las primeras máquinas de coser hasta estos rincones remotos? Hoy vamos a explorar una investigación que combina arqueología, antropología y estudios de moda para desentrañar los secretos del vestuario en el desierto. A través del análisis de restos materiales encontrados en antiguos basureros, fotografías históricas y testimonios, esta investigación nos revela cómo las comunidades salitreras desarrollaron estrategias creativas para vestirse, siguiendo tendencias globales y adaptándolas a las condiciones extremas del desierto de Atacama. Desde las mujeres atacameñas que ya confeccionaban ropa con lana de camélidos antes del siglo XX hasta la llegada de las máquinas de coser que revolucionaron la producción textil en la Pampa, esta es la historia de cómo la moda se convirtió en una herramienta de supervivencia y expresión cultural en uno de los lugares más inhóspitos del planeta. Para contarnos esta historia nos acompaña Héctor Morales, doctor en antropología, investigador del Departamento de Antropología de la Universidad de Chile y autor del libro Antropología y Moda, Vestuario en el Desierto de Atacama. Héctor, bienvenido a La Hora del Museo. Qué gusto tenerte aquí en este espacio del Museo Histórico Nacional para hablar de un tema poco común a veces en este espacio, de tu libro que se ha estado lanzando justamente en el Museo Histórico Nacional. Así que felices de tenerte aquí para poder conversar en detalle de este tema. Muchas gracias por invitarme a conversar sobre este texto. Héctor, desde lo personal, yo no soy antropóloga, soy periodista, pero yo considero muy amplio el campo de acción y de investigación de una persona que se dedica a la antropología. En tu caso, yo revisando algunos de tus artículos académicos, siempre tiene que ver con temas más actuales, por así decirlo. Me llamó mucho la atención, por ejemplo, la tecnología y en este caso, hoy que vamos a hablar de el vestuario. Entonces, ¿por qué te ha interesado este tema? ¿Por qué siglo XX mayoritariamente? ¿Cómo ha sido este camino que ha llevado este tema que hoy día da vida a este libro de etnografías de moda, ¿no? Todo lo que es el vestuario, la vestimenta en el desierto de Atacama. Poco a poco trabajando en el desierto de Atacama en diversos temas, como decías tú, de tecnología, de pastoreo, etc. Poco a poco, a partir de mi experiencia en terreno, me fui dando cuenta que la vestimenta, textiles, telas, adquirían una condición muy densa en términos socioculturales. Su carácter físico, los colores, sus geometrías, como que permitían a uno explorar con mayor fuerza la relevancia social, simbólica que tiene en este conjunto de personas que vivían en este desierto. Que básicamente uno podría explicarla como comunidades indígenas, por un lado, y una especie de oficinas salitreras o un company town, verdaderas industrias, pequeñas ciudades que eran industrias, digamos. Entonces, por un lado tenemos la vestimenta como un espacio de investigación físico, material, concreto, y por otro lado, uno empieza a percatarse de la moda como una especie de motor de transformación sociocultural. Entonces, por un lado tenemos la vestimenta, que es un conjunto de prendas, materiales, físicas, geométricas, que tienen este peso en el cuerpo, en los cuerpos de las personas que viven en estos lugares. Y por otro lado tenemos la moda, muy amarrada a ella, que es un motor que permite siempre ir cambiando, transformando una camisa en un polerón, un chaleco, un poncho, pantalones diversos. Entonces, tenemos
vestimenta y moda como espacios culturales que nos pueden hablar muy bien de estas sociedades, en el caso de este libro, en el siglo XX. ¿Sí? A inicios del siglo XX, a mediados del siglo XX, quizás también a fines del siglo XX. Entonces, un montón de personas expuestas frente a las contingencias climáticas, ¿sí? Con alta salinidad, mucha calor, 30, 35 grados de calor en el día, 0 grados en la noche. Entonces, claro, de una otra manera, eh, alejarse más de la sociología y acercarse mucho más al diseño, ¿sí? Al diseño de estos vestidos. Bueno, y para ponernos más en contexto todavía, ¿de qué época hablamos? Porque yo también veía ahí, tenemos esta época de esplendor del salitre, por ejemplo, donde a esa zona llegaban las cosas primero que al resto de Chile, y también tenemos la situación que ocurre hoy día, que se ha convertido en un gran basurero mundial de ropa usada. Yo no le he seguido la pista este último tiempo, pero ahí en el desierto de Atacama, cerca de Alto Hospicio, hay una montaña de ropa que no se sabe qué hacer con todo eso, ¿no? Que por supuesto ya es como en desuso, no es parte de los hábitos cotidianos de quienes viven ahí. ¿Y por qué el siglo XX? Básicamente por lo que mencionabas tú, hay un dato anómalo en todo esto y es la presencia de lo que se ha dicho Company Town o estas ciudades industriales, estas mini ciudades industriales. Entonces, estas ciudades eh, que, que tienen como único propósito la producción, en este caso minera, del salitre, cuentan con un conjunto de desarrollo, de modernidad muy global, ¿sí? Entonces encontramos pequeñas ciudades salitreras, en 1910, que ya cuentan, por ejemplo, con luz eléctrica. ¿Sí? Y que un poco más hay una central hidroeléctrica que produce voltios para alimentar 5 o 6 oficinas salitreras. Gente que en 1915, 1920 se bañaba con agua caliente, se iluminaba con luz. Eso no estaba ocurriendo ni en Santiago, ni en Rancagua, ni en ningún otro lugar de este país. Entonces, es como una cápsula de modernidad, donde las máquinas de coser llegan rápidamente, donde diversas telas llegan también rápidamente, donde al parecer el desarrollo de este propio capitalismo requirió de, de roles distintos de las personas que estaban viviendo en este lugar. Y como tenían roles distintos, también tenían que tener ropas distintas. Es decir, el obrero tenía ropa de obrero, pero iba a misa el día domingo y tenía ropa de domingo, que eran un ternos planchados, con zapatos brillantes, ¿sí? Pero al mismo tiempo esa ropa de trabajo. ¿Sí? También había ropa de fútbol. ¿Sí? Las mujeres tenían que tener ropa en sus casas, pero al mismo tiempo uno se da cuenta que un dato muy entretenido en esto, en un basurero muy cercano a María Elena, una oficina salitrera que hoy día está operando, encontramos muchos y diversos zapatos de mujeres, con tacos, sin tacos, rojo, amarillo, azules, y encontramos muy pocos zapatos de hombres, como uno, dos, tres, un zapato de trabajo, otro un mocasín y una alpargata. Entonces, el equipo nos preguntaba, ¿por qué mujeres tienen tantos zapatos? ¿Sí? ¿Qué está pasando acá? ¿Sí? Entonces, si las mujeres solo se dedicaban a cuidar a los niños y darle comida a sus maridos, ¿por qué tienen tantos zapatos, digamos? Entonces empezamos a explorar poco a poco que las mujeres participaban activamente en la producción, que no era posible en una ciudad, en medio del desierto, que hubiese gente que no se explotara para la producción del destino de esta ciudad, digamos. Entonces, las mujeres trabajaban activamente en distintas funciones administrativas, en la venta, ¿sí? Hay unos trabajos que se llaman las libreteras, ¿sí? Que son contadoras, ¿sí? Ah. En las pensiones, cosían sacos también. Entonces, modistas, costureras. Entonces uno encuentra que los zapatos no hablan de una densidad de roles que Claro. cumplían las mujeres y que en la historia tradicional no está de todo claro. ¿Sí? Hay una imagen pampina masculina
de un dorso semidesnudo de un hombre musculoso al sol, ¿sí? Eh, y que claro, eso era una parte del desarrollo productivo, pero también trabajaban niños, trabajaban mujeres, todo el mundo trabajaba acá, ¿sí? Entonces es un lugar donde las mujeres trabajaban, derechamente. Y eso no lo dice la historia, nos dice los zapatos. Qué Los increíble. zapatos nos dicen que había mucha diversidad de roles, había que ir a comprar, que pasearse, etc. Estas ciudades, como decía, eran mini ciudades donde habían cantinas. Estamos hablando de 1910. Las cantinas en Inglaterra le llaman pub, ¿sí? Hay iglesias, hay misas dominicales, hay fútbol, ¿sí? En esta época hay fútbol, no hay fútbol en muchos lugares del mundo, digamos. ¿Sí? Aquí la gente jugaba a la pelota, mientras que Santiago, Rancagua, otros lugares todavía no llegaban a ese tipo de fenómenos. Habían bailes, ¿sí? Por lo tanto la gente tenía que vestirse para los bailes, ¿sí? Había un nivel de producción y de salario que si bien era de una explotación bastante cruel, pero al mismo tiempo tenía un mínimo que permitía el desarrollo de estas sociedades. Entonces tú vas a encontrar los primeros cinematógrafos, la ópera, piscinas. Entonces uno dice, ¿qué pasa con esto? Entonces hemos llegado a pensar incluso que algunas de estas oficinas salitreras eran barrios de las ciudades industriales donde se ubicaban estas producciones. Por ejemplo, había una oficina que se llama Chungungo, que está al norte de Serena, que ellos tenían conexión directa con unas fundiciones de Nueva York. Ellos portaban hierro hierro para hacer acero. Entonces, por 70 años, Chungungo fue un barrio de Nueva York. Por lo tanto, llegaban las revistas, las máquinas de coser, las telas, ¿sí? Música, sastrería. Entonces, claro, es raro entender un lugar tan lejano que tuviera tanta conexión con... Tomaban whisky en Chungungo, cuando el whisky estaba prohibido. ¿Sí? Llegan las FLAPes hubo un movimiento feminista en 1920, donde las mujeres empiezan a usar panties, zapatos con tacos, andan en bicicleta, y en Chungungo hay FLAPes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ellos tenían mucho más contacto con Nueva York que con Serena, por ejemplo. Qué increíble esta historia de lo que nos vas contando, cómo a través de la ropa se puede ir armando toda una historia, un contexto, una época, descubrir cosas, como tú decías, que no se cuentan en la historia tradicional. Aquí hemos hablado hartas veces de la salitrera. Hace poco estuvimos hablando de María Elena, de hecho, y sobre una mujer, porque se llamaba María Elena. Pero nunca había sabido de estos otros roles que tenían las mujeres, que no era estar en la casa, como tú decías, sino que eran parte activa de la producción también. Así es. Hay una foto que se ha difundido en las redes sociales a propósito del lanzamiento del libro que muestra un zapato. Entonces ahí te quería preguntar cómo ha sido el trabajo en terreno o cómo ha sido la investigación. ¿Han sido archivos? ¿Ha sido, como tú nos decías, en este basurero que nos contabas? ¿Tiene que ver con lo que vas encontrando en el territorio, con los testimonios de las personas? ¿Cómo ha sido este proceso de recopilar la información? Yo antes de trabajar en esto, siempre trabajaba en el desierto de Atacama, en la Puna, arriba, en la cordillera, y el encontrarme con la ropa fue algo muy extraño. Primero porque hubo que desmantelar ciertas nociones mías teóricas y conceptuales y empezar a tocar cosas, ¿sí? Empezar a fijarme en los colores, en el tipo de tela, en las formas que tienen este tipo, el grosor. Entonces hubo una profundización del trabajo de campo donde se activaron los sentidos, como el tacto, incluso el olfato. ¿Sí? Entonces, claro, estos elementos tienen que ver con las cualidades que tiene la vestimenta. ¿Sí? Que es básicamente un evento físico, material, pero que tiene un efecto social muy alto, ¿sí? En términos de clase o étnico, u otro tipo de cosas. Entonces, en esos términos, eh, hubo una especie de provocación geométrica, morfológica, que nos impulsó a trabajar archivos, ¿sí? Donde las fotos se convirtieron en el principal fuente documental, no las palabras, no lo que decían la gente sobre las fotos,
¿sí? Porque la gente decía obreros, salitreros o mujeres, ¿sí? Sino que tuvo que empezar a ver cómo los hombres en medio de las pampas, este símbolo de la masculinidad, de la fuerza, usaba panties de lana, ¿sí? Y además con iconografías, ¿sí? Que eran muy sexy, si uno no mira hoy día, digamos, ¿sí? Entonces es muy extraño cómo toda la industria textil andina colaboró activamente en vestir a la gente que empezó a trabajar día y noche en estos lugares, digamos. Entonces, las panties, algún tipo de calcetines, todo ese tipo de cosas fueron parte también de esta industria andina muy antigua de textilerías. Las polainas, por ejemplo, que se usaban para cubrir las pantorrillas, ¿sí? Pero al mismo tiempo hubo una interacción, porque, como te explicaba hace un rato, las máquinas de coser llegaron muy tempranamente acá. Hay que pensar que en 1889 se instala las oficinas de Singer en Valparaíso para la exportación de máquinas, ¿sí? Hay que tener cuidado porque la primera máquina de coser se pone en París en 1950, 1852. 1852. 30 años después, Singer instala la primera sucursal Singer en Valparaíso. Y en 1910 ya hay máquinas de coser desparramadas por todo el desierto. ¿Sí? De alguna manera las máquinas llegaron al desierto. Había que vestir gente, los roles de las personas que estaban en esta ciudad necesitaban vestirse de distintas maneras. Es difícil entender esto o explicar, ¿sí? Cómo el capitalismo requiere de un proceso de individuación muy alto y de formación de grupos sociales a nivel de clase también muy fijos. Entonces ya no estamos hablando como en el viejo régimen, donde los peones se vestían todos iguales, obedecían a un señor. No, aquí había un jefe, un capataz, un obrero, se le pagaba un salario y él tenía que ir vestido como obrero, luego con cotona, con zapatos de seguridad, porque la producción es lo más importante. Entonces, claro, poco a poco las máquinas de coser se instalan en estos lugares para suplir esa necesidad de individualizar a las personas. Un obrero vale por uno y una obrera también vale por uno. Ya no es un grupo de personas trabajando, no sé, en la zafra de la caña en el Centroamérica, digamos, o en los trigos en el sur de Chile. No, un obrero que entra a una hora, sale a otra hora, luego se va a la cantina, o es una empleada, una obrera que ingresa, que luego se va a su casa, o se va a una reunión o a un baile. Es decir, se requería de diversificar la sociedad y la vestimenta ayudó mucho en ello, digamos. Entonces, aquí ocurre un acto muy, muy extraño y es cómo llegan las telas a este desierto. Claro. ¿Sí? ¿Cómo llegan las telas? Las primeras telas que llegan son sacos de harina y de azúcar. ¿Sí? El envoltorio, el empaquetamiento de la harina y del azúcar se hace en sacos de algodón. ¿Sí? Y por supuesto el algodón es muy caro en esta época y es muy poco. Entonces la gente poco a poco, los sectores más populares y medios incluso, tanto de las comunidades indígenas como de esta oficina, empiezan a usar los sacos de harina primero como pantaletas, calzoncillos, Ropa calzones, interior. ropa interior, ¿sí? Una señora que yo cuento aquí en el lanzamiento, vamos a hablar un poco de eso. Doña Patricia nos dice que a los 15, que de pequeña se vestía solo con ropa de saco de harina y dice que había que coserla por 2 días a fuego, ¿sí? En unos tarros Hervirla. gigantes, hervirlas. Durante 2 días servían, se les sacaba la tinta, se adelgazaba, dice, se restregaba, hasta que se lograba una suavidad de la tela, y con esas telas se hacían, por ejemplo, sus pantaletas, ¿sí? Incluso me hacían sostenes, ¿sí? Me hacían sostenes así, y que eran muy suaves, y que además, incluso en las primeras fases que ella recuerda, se hacían a mano, se cosían a mano, cuando no llegaban las máquinas de coser. Claro. Y luego ellos se hacían con máquinas de coser. Entonces, la ropa interior empieza a usarse con cierta recurrencia. Para nosotros es extraño hoy día pensar que la gente no usa la ropa interior. ¿Sí? Pero si tú comparas el algodón
Y la lana, tanto de oveja o las lanas de camello, son lanas gruesas que raspillan, que Claro, pican, que nos dejan salir la transpiración, claro. que son No hay difícil de ventilación. lavar, es difícil de secar, y llega esta maravilla, que además se recicló porque era un envoltorio de un saco, digamos, que valía muy poco dinero, ¿sí? Pero que era de algodón a principios del siglo XIX y que rápidamente se recicla, ¿sí? Y se convierte en otras prendas, ¿sí? Sábanas, hacían sábanas de 3, 4 sacos, se convertían en una sábana. Entonces, gente que dormía en cuero o dormían en lana, rápidamente empiezan a utilizar esta cosa. Prontamente también llegaron las telas a la oficina salitrera, ¿sí? Y la gente se hizo sus ternos, ¿sí? La cachemira, que es de lana de caprino, ¿sí? Con el algodón, con la lana, etc. Hay una historia de cómo la lana triunfa cómo el algodón triunfa sobre la lana en estas sociedades. Qué impresionante toda esta historia. Aquí me surgen muchas dudas. Primero te quería pedir para, a lo mejor hay muchas personas que no han ido al desierto o a esa zona propiamente tal, porque responde también a un clima bastante especial. Hay como cambios Sí, de temperatura muy grandes, entonces no es como a veces pensamos obrero, ya un jeans, por ejemplo, no tengo la fecha de cuándo se empezó a usar, por ejemplo, esa ropa para los trabajadores. Y ya está, pero aquí cambia mucho la temperatura de una hora a otra, son temperaturas un poco extremas. sí, eso es particularmente interesante también porque la vestimenta que hemos encontrado ahora en los basureros de distintos lugares se mantiene bastante bien, ¿sí? Y a diferencia de otros objetos como metálicos, madera, vidrio, han sido muy estudiados. Pero yo no sé por qué la vestimenta, las telas no han sido estudiadas, ¿sí? De hecho, ni siquiera se las llevaron para ningún lado, las dejaron ahí. Así, tú vas a las ferias de Iquique, Antofagasta, Arica, y vas a encontrar botellas, pestillos, cosas de aluminio, pero vestimenta, nada. Entonces es raro porque uno yendo allá, tú encuentras que la baja humedad que hay en este lugar, ¿sí? La alta salinidad, ¿sí? Y de otra manera también la oscilación térmica, que es muy alta en términos de 0 grados en la noche y 30, 35 en el día, implica someter a este tipo de vestimenta a un estrés muy alto, que por un lado ha servido a que se mantenga y no se destruya, ¿sí? Porque el ingreso de humedad y luego evapora la humedad por durante 100 años, digamos. Entonces tú encuentras telas que todavía siguen manteniendo su estructura originaria, digamos. Entonces, el vestirse, particularmente en esto, y sobre todo en las oficinas salitreras y no en las comunidades indígenas, porque las comunidades indígenas en general viven en valles, quebradas, en Ujú. lugares bastante protegidos, ¿sí? Con una agricultura muy activa, con sistemas de agua, cultivo, en un mundo prehispánico muy estable, ¿sí? Entonces, hoy día tienen problemas con la minera, pero eso Ujú. es parte de la contingencia hoy día. Por tanto, esos pobladores han vivido establemente por muchos siglos, incluso milenios en estos lugares. A diferencia de las oficinas salitreras, que son lugares donde están en medio del desierto, donde nunca habitó ni una persona, Ujú. ¿sí? Ni un árbol, ni un pajarito, Ujú. ni un ratón, ni nada. Son lugares donde no hay nada, ¿sí? Son lugares donde las fluctuaciones son 30, 35 grados, donde el viento, la baja humedad, ¿sí? Todos esos elementos hacen que este lugar, hasta hoy día, sean lugares muy difíciles de vivir. La gente que le ha tocado estar en María Elena, por ejemplo, que tú hablas de María Elena, hoy día en María Elena a las 3:30 de la tarde es un infierno de calor, ¿sí? Desde los 37 grados, con mucha tierra, muy salada y al mismo tiempo mucho viento. Entonces, la vestimenta acá juega un papel crítico. Mm. La vestimenta es de vida o de muerte. No es posible tener una vestimenta que no logre absorber la humedad, ¿sí? No es posible abrigarse de tal manera que cubra hasta los 5 grados o 0 grados, digamos. Entonces estamos hablando de lugares extremos, ¿sí? Donde la vestimenta de una u otra manera va a jugar un papel no solo simbólico, Claro. sino también una relación con el medio ambiente
que permitiese que estas actividades circularan en estos lugares. Sin embargo, uno podría decir, usaban solo ropa muy funcional al clima, a las temperaturas de este lugar. Nos encontramos que no, que los zapatos de mujer con taco no son funcionales. Entonces la pregunta, Claro, ¿por qué las mujeres andan con zapatos con taco? exacto. ¿En qué? ¿En 30 grados de calor o 5 grados bajo cero? Entonces, claro, ahí hay algo. La vestimenta provoca. Provoca que la gente quiere vestirse y verse bien. ¿Sí? O hay momentos como rituales, como la misa, o festivos, en un baile donde la gente se arregla, ¿sí? Y va con sus mejores trajes, ¿sí? En un lugar donde, si bien hay pobreza y explotación, los niveles de reproducción social tenían que ser medianamente altos, ¿sí? Porque había que producir, y para eso la gente tenía que estar bien comida, bien vestida, y bien dormida, y bien abrigada, digamos. Entonces, elementos como eso, a ratos suenan contradictorios, pero tiende a haber una especie de revolución industrial, donde los obreros eran súper explotados, donde llegaban muertos a sus casas, pero hay la impresión que los obreros salían, trabajaban 12 horas los obreros acá, de sol a sol, pero a las 7 de la tarde se iban a un bar, ¿sí? Estamos hablando de 1910. Mm. Y lo raro es que en Manchester ocurre exactamente lo mismo en Inglaterra. Los obreros trabajan y luego se van a un bar, se van a un pub, ¿sí? Y se emborrachan, ¿sí? Entonces, claro, es una vida moderna que se parece mucho más a la nuestra y no a estos niveles de precariedad. Entonces, ahí hay algo que seguir descubriendo, cómo es la vida en estos lugares. ¿Y qué pasa con las clases sociales? ¿Es posible como ver eso también a través del vestuario? Sin duda, Así como hemos hablado de los jefes, los trabajadores, me imagino que sí, también sin habrá duda. variado. Estamos en una época donde la vestimenta, sobre todo en el siglo XIX y luego a principios del XX, eh, normaliza las vidas en las ciudades, lo que te hablaba yo lo que hablaba de la idea del individuo, ¿sí? La individuación de la sociedad, ¿sí? Donde ya no se vive como en un panal de abejas, se vive, cada persona vale uno, cada mujer vale uno, ¿sí? Con todos los problemas que hay, que lo tenemos hoy día, de patriarcado, machismo, todo eso también instalado, digamos. Entonces, la vestimenta, ¿cómo decirlo? Es estricta, ¿sí? Los hombres para entrar a una misa tienen que ir con terno, ¿sí? Planchados y oscuros, ¿sí? Y bien planchados, ¿sí? Las mujeres tienen que ir perfectamente vestidas a la misa, tienen que estar perfectamente vestidas también en los bailes, y los hombres también. Entonces, lo que ocurre es, por ejemplo, en el caso de obreros, de mujeres, también obreras, empleadas, ellos tienen un traje de trabajo y tienen un terno guardado que solo utilizan para las fiestas y ceremonias. No se usa en otra ocasión. Por lo tanto, yo puedo tener un traje por 20 o 25 años, sin ningún problema. Mm, ¿Sí? No, no es como ahora, que la gente tiene, no sé, 5 camisas. No, claro. el siglo XX está plagado por el uso como, yo uso una camisa por 20 años, mis pantalones duran 20 años, los zapatos también duran 20 años, ¿sí? La gente se compra un sombrero en su vida. Entonces, quizás en las mujeres también se ve algo distinto, porque hay mayor diversidad de formas en su vestimenta. ¿Sí? Hay una rectitud masculina en los ternos que impide diversidad. En cambio, los vestidos, las telas, las combinaciones, los estampados de la vestimenta femenina permiten mayor Mm, diversidad. Entonces estamos frente a un régimen donde las mujeres tenían estrictamente prohibido usar pantalones, mm, ¿sí? Donde la diversidad sexual no existe, mm, claro. ¿sí? Donde cualquier tipo de manifestación extraña iba a ser erradicada o cambiada, digamos. Pese a que la moda igual va imponiendo cambios de cosas permanentemente, digamos. Pero en este periodo, de principio del siglo XX, hay una férrea división social de clase
que parte con la oligarquía extranjera, gringo, entre comillas, que se le llamaba, luego los empleados, ¿sí? Que eran una especie de burguesía local, digamos, y luego los obreros, ¿sí? Entre medio de los empleados también estaban las empleadas. Lo que yo te mencionaba de estas contadoras, la gente que se dedicaba a la administración. Una señora nos hablaba, por ejemplo, que hay un hospital en la oficina Pedro Valdivia donde el 99% de las personas que trabajaban ahí eran mujeres, ¿sí? Estamos hablando de lugares donde no hay muchos hospitales en Chile, pero aquí había hospitales, Claro. ¿sí? Entonces, claro, hay un régimen de división de clases muy fuerte, ¿sí? Y muy clasista, ¿sí? Pero al mismo tiempo todos estaban vestidos en función de su condición de clase, digamos. La diferencia entre el terno de un empleado y un obrero es que el terno del empleado siempre era nuevo y a la moda, ¿sí? En cambio, el obrero siempre era anticuado y muy viejo, ¿sí? Pero igual usaba terno el obrero, ¿sí? Entonces, claro, el obrero usaba un terno por 20 años, el empleado lo usaba por 3 años y luego lo daba de baja. Y probablemente ese terno que se daba de baja se vendía o se regalaba a los obreros Claro. posteriormente. Entonces, claro, visualmente la gente va a la misa, pero los empleados entraban con trajes muy nuevos y los obreros también entraban a la misa, pero con trajes muy viejos. Lo que pasaba con las mujeres, entraban con vestimentas muy usadas, y esa es la diferencia básica, muy clasista, digamos, de esta época. Pero la vestimenta está marcando estas diferencias de clase, digamos, Claro. ¿sí? Claro, porque uno se podría dar cuenta, ¿y cómo lo hacían los jóvenes, a diferencia de los adultos obreros? O los Ujú. jóvenes burgueses con los adultos, todo el mundo se va subdividiendo a sí mismo, digamos. Es una sociedad de individuos. Para bien o para mal, el capitalismo instaura la noción de individuo, y la ropa es la expresión física y material de esos procesos de individuación. Totalmente. ¿Y qué pasa ahí? Bueno, no nos queda mucho tiempo, pero otra duda que tengo. Mencionabas hace un rato los pueblos originarios que siempre han vivido ahí en lugares a lo mejor un poco más vivibles, en oasis, en valle. ¿Hay algún tipo de fusión? Cuando hablábamos de las telas, por ejemplo, ellos tenían sus propios saberes de cómo producir tejidos, o esta moda extranjera también los va permeando a ellos. Cada uno vive su mundo. ¿Cómo se da esa fusión, si es que la hubo ahí, que uno pueda registrar a través del vestuario? Sí, sin duda. Sin duda hay algo interesante en todo esto, y es que la lana, la lana, el algodón se impone a la lana. Es decir, tempranamente, en la medida en que llegan los de estos tacos de harina o las telas, la gente va a cambiar o va a ir combinando la lana de oveja, de camello, con ropas de algodón, ¿sí? Que eran mucho más dúctiles, eran más fáciles de lavar, etcétera, todas las cualidades que yo te presentaba. Entonces, en esos términos, eh, al mismo tiempo, la vestimenta moderna, paradójicamente, opera como un pasaporte antirracista. Llegar a Antofagasta, de las comunidades indígenas o Iquique, vestido de lana, era simplemente ser humillado por indios, ¿sí? Incluso con violencia física, maltrato sistemático. Entonces la gente rápidamente dejó la ropa de lana, y cuando tenía que hacer trámite en las ciudades como Calama, Antofagasta, ellos iban con sus ternos, Mm. ¿sí? Eso permitió que entraran a las oficinas públicas, que la gente no los interpelara como Mm. indios, es decir, dejaban de ser indios solo por andar vestidos a la usanza moderna. Lo mismo pasaba con las Claro. mujeres, llegaban con sus vestidos, ¿sí? Y ese tipo de cosas permitió un menor racismo, ¿sí? Por lo tanto, esta imposición o la llegada de la ropa moderna sirvió también para bajar esta suerte de racismo y clasismo tan extremo en esta zona, que hasta hoy se mantiene incluso. Sí. Pero ocurre un fenómeno en los últimos 20 años muy extraño, y es que uno podría hablar de una especie de alta y baja costura en estos lugares, sobre todo en lugares indígenas. ¿Sí? Hay un despliegue de fabricación de ropa en los bailes
en los bailes o en las ropas de vestimenta de fiesta de esta zona andina, que de una u otra manera fue fusionando una forma de vestir colonial, ¿sí? Con telas coloniales, ¿sí? Con ciertas costuras, ciertos hilos, ¿sí? Que se traspasan a ciertos trajes de fiesta o a ciertos trajes que sirven para la vida pública de estas comunidades. Uno empieza a ver poco a poco que los diseñadores de vestuario moderno en esta zona están usando toda la iconografía prehispánica y están reutilizando un conjunto de telas, de costuras propias de estos mundos coloniales indígenas de esta zona. Hay una especie de revitalización, ¿sí? Una especie de vintage. ¿Sí? Hay algo que uno podríamos llamar como energizante, de espiritualidad, ¿sí? En los colores distintos, ¿sí? Entonces uno podría pensar que estos diseñadores de hoy día de vestuario están en los museos textiles, recopilando iconografía, seleccionando telas para ser reutilizadas, para renovar los closets contemporáneos. Entonces hay una patrimonialización, ¿sí? Que permite el rescate y agregarle valor a un conjunto de vestimentas que hasta hace un par de años eran como de indios, ¿sí? Y hoy día son como vintage, hoy día son de alta costura también en la innovación del diseño de vestuario. Sí. Cierto, totalmente. Bueno, yo espero que esa innovación también vaya, como bien nos contabas, ¿no? A la reutilización de los materiales, como yo decía hace un momento, que ahí mismo en el desierto está esta montaña de ropa. Si lo hacían con los sacos de harina, de azúcar, ¿por qué no hacerlo con estas telas? No, sin duda. Algo hay que hacer en eso respecto a las basuras. Hay todo un mundo de reciclaje, de reutilización, de reuso, y que, claro, que reclama un espacio de legitimidad, ¿sí? Donde toda esta ropa que queda botada, no solo en el desierto, sino en las ferias de Santiago, de regiones, digamos, de Rancagua, cómo esa vestimenta puede tener otras vidas, digamos, otras existencias. Entonces, cómo lograr que el reciclaje, ¿sí? Se ponga de moda, digamos. Eso. ¿Sí? Se ponga de moda. Entonces hay que ver cómo esta idea de la prenda querida, de la reutilización, del no querer botar los calcetines, de seguir usando los mismos blue jeans por año, como todo ese tipo de prácticas muy amorosas que tiene la gente en general, no solo con la vestimenta, con sus closets, con sus toallas, con sus cosas, digamos, sus veladores, uno pueda ver acá algo de eso que permita reutilizar toda esa energía, de energía que no debe morir. Esa es la idea. Esa ropa debe seguir viviendo. Y una de las formas de seguir viviendo es adoptar otras vidas. ¿Sí? Claro. Un blue jean que se convierte en un bolso. ¿Sí? O zapatos que incluso se convierten en maceteros. ¿Sí? Yo hace poco andaba en Tongoy y una señora, unos pantalones, le echaba planta y los colgaba. ¿Sí? Entonces él tenía como su jardín, eran ropa, zapatos, que eran maceteros. ¡Qué buen uso! Buenísimo. Héctor, muchas gracias por esta conversación. Se nos ha pasado rápido el tiempo, he aprendido muchísimas cosas porque desde este punto de vista o estos objetos, este vestuario que a veces no es común que se considere para poder investigar toda una historia. Así que muy agradecida de haberte tenido aquí en este espacio. A ustedes, buenas tardes. Esto fue La Hora del Museo, un encuentro cotidiano con nuestra historia, el podcast del Museo Histórico Nacional.